Bienvenido a este su canal y hoy yo quiero hablar acerca de educación, del Departamento de Educación de las escuelas en Puerto Rico, de todo esto. ¿Por qué? Porque a mí me da un poco de molestia la cuestión de que tendremos que recostarnos, sí, el sistema está un poco, está deficiente, está mediocre, está todo lo que quieran decir. Pero antes había muchas cosas que realmente funcionaban y no había tanto fondo, no había dinero, no había tantas cosas y el sistema funcionaba. Y salieron muchos de los profesionales, muchos de la gente que hoy en día son prominentes, que son gente de que realmente dan la milla extra por este país, salieron de ese sistema. Y yo no es que lo defienda, pero también hay que ver las dos vertientes y yo voy a dar mi opinión acerca de esto. Pero antes que nada me gustaría que se suscribieran, que le dieran like y que comentaran y que compartieran este video. Muchas gracias. Nada, comencemos. El sistema de educación en los últimos años ha tenido una decadencia que literalmente los estudiantes no pasan ni siquiera el College Board, ni siquiera este, pueden entrar a las universidades del país por cuestión de que falta de compromiso, falta de dinero, falta de fondos, pues esas son las excusas que siempre hay. Pero realmente, vamos a hablar claro, ¿es falta de compromiso o es falta de disciplina? ¿O es falta de que a veces los mismos maestros no ayudan a los estudiantes? Porque yo me acuerdo, cuando yo soy del sistema público de Puerto Rico, yo estudié en escuela pública, me gradué de la escuela pública y estuve desde primer grado, desde kinder, y pre-kinder hasta el 12. Y yo fui producto de escuela pública. Y realmente yo me acuerdo en mi época que yo estudié en Arecibo, yo estudié en la Jefferson, Roosevelt, Muñoz y estudié también en, en la vocacional de Arecibo. Y me acuerdo que cuando mi época la Roosevelt la habían cerrado. Una de las mejores escuelas que habían, porque eran las mejores que tenían la construcción a nivel de que esa escuela llevaba más años construida que muchas de las estructuras que estaban en el pueblo, las más antiguas. Es una de las mejores escuelas. Y que la terminaron cerrando porque supuestamente tenía el BEST y todo esto. Mientras supuestamente nos mudaron para la Muñoz, nos mudaron para la Jefferson, me acuerdo. Y pues seguimos, otra escuela vieja. Cuando empezaron con este invento de las escuelas siglo XXI, que eso fue botadera de dinero, porque prácticamente hicieron unas escuelas así modernas, perfectas, pero que ni siquiera resisten un sistema, que ni siquiera resisten un huracán, van a resistir un temblor. Si esas escuelas lo que hicieron fue botar dinero. Esas escuelas, literalmente las estructuras eran tan débiles que en Ponce se demostró que ninguna de esas escuelas, de las últimas que se construyeron, de la época de los 80 para acá, ninguna sirve. Todos son una porquería. ¿Por qué? Porque ahí fue que vinieron la famosa evolución del siglo que estábamos entrando, el siglo XXI. Entonces, las escuelas decidieron sacar una de las mejores escuelas que habían, que eran las viejas de antes, porque criticarán lo viejo, pero lo viejo yo nunca he visto una escuela vieja cayéndose. Yo nunca he visto una escuela que por temblores, y no me vengan a mí a decir que, porque es que nunca ha pasado. Porque si no se recuerdan, en Arecibo pasó un tsunami una de las escuelas que se quedó en pie fue la Jefferson. Y fue una de las escuelas más viejas que hay. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Eso el problema estructural de educación el problema no es que no hay fondo, el problema es que no se supervisa a dónde se va esos fondos. Esos construcciones ni siquiera se supervisaron, ni siquiera se pusieron a las leyes que eran. Se hicieron construcciones para llenar
una promesa electoral, pero no por el futuro, no por el futuro del país. Y no solo eso, vamos a hablar también de los libros. Yo me acuerdo que Educación traía unos libros y ya los traían, llevaban tanto tiempo trayéndolo que cuando ya te los traían ya ni siquiera eran útiles. Entonces eso es dinero botado en materiales. Yo me acuerdo que cuando yo estudiaba en la Roosevelt no había aire. Así que esos estudiantes que digan, que las escuelas están demacradas porque no tienen aire acondicionado, eso no existía antes y se acaban los mejores artistas, los mejores ingenieros salían de las escuelas públicas y no habían aire, no había nada de eso. No, lo que era, yo me acuerdo que era una pizarra de tiza y los profesores te enseñaban, pero la mejor matemática la daban antes. Ahora mismo, un chamaco de hoy en día no sabe ni siquiera matemática, ni siquiera sabe lo básico para pagar en una caja, ni siquiera sabe por lo menos lo básico para vivir en la vida. Antes tú salías de un segundo grado, como salió el abuelo mío, que no es que, diablo, eso está bien, no. Realmente pues salió con una deficiencia, pero con un segundo grado, sabía mejor matemática que lo que te sabe un chamaquito de hoy en día. Y es la realidad. Esa es la realidad de la vida. Muchas de las cosas que antes hacían, que se dejaron de hacer, que realmente la culpa es tanto de educación como de los mismos profesores. Porque yo me acuerdo que yo tenía maestros de la misma vocacional o de la misma Jefferson o de la misma Muñoz que lo que eran era perder el tiempo. Había muchos profesores buenos y muchos profesores malos. Y realmente eso es culpa de la falta de administración. Porque si tú estás atento a tus profesores y les vas actualizando y les vas dando, como hacen con los electricistas, que hay que estar cogiendo clases continuas, si se hace eso, tenemos los mejores profesores, porque el mejor sistema lo teníamos nosotros. Los mejores ingenieros salieron del sistema público de Puerto Rico. Los mejores unos científicos grandes que han dado prominencia en Puerto Rico han salido del sistema público. Porque el que me venga a mí decir, no, eso es de colegio, eso es de... El colegio vino a estar en su mejor época en los 80 y algo. En los 70 para atrás no había colegio porque la economía no estaba para eso. El que estudiaba en colegio era porque tenía dinero o porque estaba becado. Y las becas eran bien poquitos los que se escogían. Todos los demás estudiaron en el sistema público. Todos salieron de las escuelas públicas de Puerto Rico. Y salieron tremendos profesionales. Salieron personas que hoy en día son unos de los mejores médicos. Salieron gente que son tremendos ingenieros, mecánicos, electricistas, plomeros. ¿Por qué tú crees que las fábricas estadounidenses venían a Puerto Rico y las fábricas de España y de otros países a estar en Puerto Rico? No era porque la mano de obra era más barata. Porque como todo el mundo sabemos, en el Caribe y en la parte de Puerto Rico, en Latinoamérica sale más barato que traer una fábrica en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque mucho mejor es esta ayuda, el sueldo es mucho más bajo. Pero ¿por qué escogían a Puerto Rico? Porque la mano de obra era sumamente profesional, estaba bien educada, era una mano de obra bastante adelantada y que tú podías hacer cosas sensibles en este país. Pero hoy en día la educación ha bajado tanto en nuestros jóvenes que tenemos que estar bajándole el College Board porque no cualifican para la Universidad de Puerto Rico. Y no es que todos los que vayan a la Universidad de Puerto Rico son DH, que probablemente no. Pero es nuestra universidad principal. Y la educación ha estado tan mediocre en los últimos años que ni siquiera podemos decir que hemos pasado los exámenes para poder estar entre los países más grandes. Entonces, ¿cómo tú quieres tener un desarrollo económico si tú tienes una población, unas personas que ni siquiera pasan los exámenes básicos de las escuelas? Entonces, estamos hablando de que todo el tiempo le echamos la culpa a la estructura, pero también hay que echarle la culpa al sistema, porque ahora mismo, ¿cómo tú me vas a explicar que tenemos gente más retirada y le damos más dinero a los retirados que lo que le ponemos a las escuelas? Y no estoy diciendo que los retirados esto, pero a veces hay que poner prioridades y bajar un poco la administración, calcular los gastos. Porque mientras sigamos pensando
en que hay que darle dinero a ciertos lados y ciertas planificaciones mal, nuestros estudiantes son los que están pagando las consecuencias. Porque hoy en día yo, por lo menos, yo siempre he apoyado el sistema vocacional y lo voy a explicar por qué. Para mí el sistema público de Puerto Rico debe de prepararte como si tú no fueses a terminar un cuarto que tú vas a terminar el cuarto año y vas a salir a trabajar. ¿Por qué? Porque por lo menos sales con una preparación y con algo que tú puedas vivir. Un ejemplo, hay mucha gente que estudiaron conmigo, que no fueron a la universidad y son tremendos mecánicos. Y donde cogieron la mecánica fue en la vocacional. Y yo estoy de acuerdo que pongan talleres y que enseñen a los jóvenes cómo llegar a ser profesionales, por lo menos tener una profesión más allá de la universitaria. Y eso yo te aseguro que ayudaría mucho, porque ahora mismo, te lo voy a poner así, ahora mismo hace falta plomero. En Puerto Rico no hay casi plomero. En Puerto Rico, electricistas hay muy poco. No hay jolatero. De transmisión, 2 o 3 lo que quedan. No hay gente, lo que se le llama de las profesiones. Lo que hay son médicos, abogados, todo el mundo estudia lo mismo. Nadie quiere estudiar algo diferente. ¿Por qué? Porque desde hace tiempo, desde chiquito, siempre nos ha metido esta mentalidad de que si tú no estudias abogado, si tú no estudias médico, si tú no estudias distintas profesiones seguras, pues no vas a tener trabajo. Y no necesariamente después que tú seas un profesional en lo tuyo, tú puedes llegar a ser grande. Hay muchos talleres de mecánica que son enormemente grandes y enormemente exitosos. Y eso está en ti, eso no está en la profesión. Y eso realmente es la realidad. Pero yo, en mi opinión, el sistema tiene que cambiar. El sistema tiene que cambiar a un sistema como el que estábamos antes de los 70, por allá atrás. ¿Por qué? Porque el sistema de los 70 funcionaba, era funcionar, y con menos dinero y con menos fondos, era lo más chistoso de la vida. Pero cada vez que le metieron más fondos al sistema, vino la corrupción, vino la falta de deficiencia en el sistema, vino lo que se le llama la burocracia, porque aquí hay una burocracia de 4 pelotas, porque vamos a decir, en la realidad, aquí la burocracia es tan grande que literalmente para tú tirar un libro, un ejemplo, tienes que tardarte 2 años, 1 año en lo que te toman en consideración. Y no es que cogen el mejor libro, no, te cogen el pana del amigo, o te cogen el libro más caro. Es la realidad, aunque sea una porquería. Porque como son fondos que vienen de diferentes sitios, entonces eso no importa. Como no son chavos tuyos, eso no importa. Pero no sabe que a ti te lo están sacando de los impuestos, te lo están sacando de diferentes cosas. Que el sistema se supone que con lo que recauda tengamos un sistema élite. Y no lo tenemos. Y yo digo, mano, es increíble que antes con menos hacíamos más y ahora que tenemos más hacemos menos. Es como la tecnología. ¿Cómo tú me vas a explicar a mí que un nene de hoy en día no te sabe sumar y restar y tienes que estar buscándote una suma básica en la dichosa computadora o en la dichosa teléfono? Todo lo hacen ahora con el teléfono. Antes por lo menos tú le decías a un chamaco que quería tener una conversación básica como con cualquier ser humano y te contaban conversaciones que valieron la pena, historias, políticas, sabían sobre cosas de la historia. Siempre había la persona que no sabía, pero la mayoría eran gente que sabía de lo que estamos hablando. Y hoy en día tú hablas con un chamaco que es como hablar con una pared, literal. Y es la realidad. Lamentablemente hemos creado una juventud que mediocre. Y no es por nada, pero realmente cuando una juventud está mediocre, una juventud no tiene ese afán de educar, no tiene ese afán de ser profesionales, ese afán de un desarrollo, no solo personal, sino bajo a su país, porque antes era orgulloso. Yo me acuerdo,
no hace mucho, había estar orgulloso, tú estar viendo cómo trabajaba el sistema, cómo Puerto Rico era una de las manos de obras más grandes del mundo, cómo Puerto Rico, siendo tan pequeño, donde quiéramos nos dábamos a conocer, tuvimos mucho. Y hoy en día eso ya no lo hay, ya ese afán por comernos el mundo, ya ese afán por ser profesionales, ser educados, ser los mejores en nuestro trabajo, ya no existe. Y eso no es problema de la educación, eso es problema del mismo boricua. Y yo creo que es hora de que el puertorriqueño se levante, es hora de que esos profesores y esos maestros den el ejemplo y dejen de estar dando tanta excusa porque antes había menos y se hacía más y, y se ponga a trabajar y que los jóvenes realmente busquemos porque realmente como esto va, el que no estudie, el que no trabaje va a comer mierda aquí, literal, porque esto se va a poner tan caro que si tú no trabajas no vas a tener nada, ni siquiera para comer. Y es la realidad de la vida. Y cuando se acaben estos ídolos, como tú decir, Bugs Bunny y todos estos pendejos que todo el mundo se la dan, y tú te quedes atrás y digas, coño, se me fue el tiempo y no tengo nada. Ahí es que te vas a dar de cuenta que debiste de aprovechar esa escuela, esos profesores, esa mentalidad para poder llegar a ser profesional. Y lo mismo le digo a los maestros. Si estudiaste maestro, ser un buen maestro, no seas un maestro por serlo, no vayas y estés ocupando un espacio para perder el tiempo. Porque hay muchos profesores que yo me acuerdo que no daban ni siquiera clase, que lo que te daban era una porquería de clase y ni siquiera se veían dignos de que querían dar la clase. Y es la realidad. Y en mi opinión, yo convertiría el sistema de educación en por lo menos en vocacionales y que sean certificados y el certificado sea válido para poder trabajar después de que te gradúes de cuarto año. ¿Por qué? Porque lo mejor que hay es tener como dicen los asiáticos, entre más preparado tú estés, mucho mejor para el país. Porque en más oportunidades tú tienes esta persona que puede ser profesional. No necesariamente tienes que ser médico, no necesariamente tienes que ser abogado. Puede ser plomero, puede ser lo que tú quieras. El cielo es el límite. Pero necesitamos un país que esté educado, un país que tenga ganas de trabajar para poder echar esta economía para adelante. Porque lo más chistoso es que aquí en Puerto Rico nosotros no hay muchos que ni siquiera trabajan eso, pero se van para los Estados Unidos y trabajan cabrón. Ahí sí trabajan, para el americano sí trabajan, pero para aquí no quieren trabajar. Para aquí quieren vivir del cuento. Pero viene un extranjero con menos educación, pero que tiene ganas de trabajar y ese sí trabaja. Ese sí da el 100% por la compañía. Mientras el boricua no lo quiere dar. Y es la realidad. Y realmente es triste ver que el sistema educativo en Puerto Rico pues está hecho una mierda. Está hecho un desastre. Hay unas deficiencias que tú dices contra. Mano, se supone que la tecnología viniera para adelantar el sistema y lo que vino fue para atrasar el sistema, literal. Y realmente yo digo, si no cambiamos en los próximos años, realmente Puerto Rico va a estar bien, bien mal. Más mal que lo que estamos ahora. Y es una pena, porque es un país que es uno de los mejores países del mundo. Y aunque no lo consideren país, lo consideren colonia, como les dé la gana a ustedes. Pero realmente es una isla que ha dado mucho por esta tierra. Y es una pena que por falta de disciplina, por falta de empeño, por falta de gente que quiera trabajar por su país,
estemos como estamos, literal. Y la educación, un país que no está educado, un país que no tiene educación, un país que no tiene eso, va directamente al fracaso, literal. Es un país que no tiene oportunidad ni siquiera económica, un país que no tiene un porqué, no tiene un norte. Y ese es el problema de Puerto Rico. Ese es el problema del sistema de educación en Puerto Rico. Que no tenemos un norte, no sabemos qué es lo que realmente queremos. No sabemos si queremos gente profesional o queremos gente que solo esté ahí cogiendo cupones, cogiendo panza y viviendo del cuento. Y es la realidad. Porque tú no me vengas a mí a decir que es culpa de que la infraestructura, porque en menos hay países que tienen menos cosas. Y no estoy diciendo, sí, tenemos que vivir en la época de los indios ni nada, no. Lo que me refiero es que hay también muchas excusas, pero poco desempeño. Los maestros cada rato se tiran a huelga, huelga. Pero hay muchos profesores que yo me acuerdo que eran batatas, que literalmente eran batatas. Yo estuve en el sistema y eran batatas. Es como muchos de los empleados de directores y eso dejan caer el plantel. Y realmente el problema es la supervisión. El problema es que si yo te doy unos fondos y no los superviso, van a caer y no van a ir a donde se supone que. Sí, hay muchos profesores que querían trabajar, querían un desempeño, pero el sistema no se lo permite. Y es una pena que la educación que era de excelencia, una educación que llegó a nosotros a tener gente que literalmente fueron hasta la NASA, que fueron al ejército, que nos han representado a nivel mundial en competencia, y que gente que de la talla de gobernadores, que fueron tremendos gobernadores, se tienen que estar revolcando en la tumba viendo cómo su país se cae a pedazos. Como viendo como uno de los países que fue de las primeras potencias, literal, y fábricas a nivel de farmacias y todo, que era prácticamente la fábrica de los Estados Unidos, un país que era número uno en caña, un país número uno en café, un país que tenía en todo el Caribe, en el Caribe, Centroamérica y Sudamérica, uno de los mejores PIB per cápita, una tierra de que donde lo que tú ponías en esa tierra lo dabas. Hoy en día estemos viendo cómo los jóvenes no tienen nada que hacer, cómo los jóvenes tienen una educación mediocre, cómo los jóvenes ni siquiera tienen un plantel digno para estudiar, pues es la realidad. Y que sí, siempre ha habido problemas en cuestión de baño y esas mierdas, pero eso no exime a que puedan coger una buena educación. Eso no te exime que no puedas querer luchar por tu país. Y es hora de darle más profesionalismo, pero también hay que decir que la privada tiene que poner lo suyo. Porque de qué vale que yo me mate estudiando, de qué vale que yo tenga sueños de llegar a ser ingeniero, a ser el abogado, a hacer lo que sea, y al final cuando me vayas yo a ir a trabajar no me pidas una experiencia como si yo naciera experiencia. Pues entonces dame la experiencia desde que estoy en la escuela. Si tú quieres que yo salga con experiencia, dame la oportunidad de que cuando yo llegue a 9º grado o al 10 o por ahí, pues dame la oportunidad de ir al mundo laboral y trabajar. Pero eso hay que cambiarlo de la ley. ¿Por qué? Porque ahora mismo hay muchos jóvenes que quisieran trabajar, ganarse el peso de cada día, y ahí podemos bajar la criminalidad. Porque mientras ese joven pueda trabajar y buscarse los chavos, no tiene que ir a la calle, como se dice, a buscar el dinero. Y es la realidad, porque muchos de los jóvenes que van a la calle a buscar dinero es porque realmente no consiguen trabajo, o porque realmente nunca le dan la oportunidad, o porque realmente muchos de los jóvenes de 20, 18, 19 años
quieren tener por lo menos algo que es de ellos, zapatos, ropa, lo que sea, pero no tienen el dinero y pues incurren en trabajos fáciles. Pero vamos a darle esa oportunidad a esos jóvenes, porque no podemos cogerlos, ponerlos a trabajar profesionalmente y ponerlos, enviarlos a las fábricas a trabajar. Y desarrollamos el industrial. Ya tienes un obrero, ya tienes, y no solo es hacer obreros, también hacer el jefe, porque tú puedes enseñarle cómo ahorrar dinero, cómo llevarlos financieramente a ser un país no pobre, un país rico, como lo que es Noruega, como lo que es Israel. Porque Israel es rico, pero porque ellos tienen una educación, porque ellos aprendieron a cómo ahorrar dinero, cómo invertir el dinero. Y el que no me crea, pues búsquelo por internet. Los mejores, uno de los dueños del mundo son los israelitas, los de Israel. Uno de los más ricos de países más ricos es Noruega y el fondo de Noruega. Y para que lo sepan los maestros, no tienen este retiro ni nada de eso. Es un fondo soberano que el país invierte el dinero por capital, que cogen impuesto y petróleo y en diferentes. Pero como nosotros no tenemos petróleo, no hay que invertir en petróleo, podemos invertir en otras cosas, en farmacéuticas, en cosas así. Y que ese fondo genera el retiro, porque ese fondo gana dividendos a nivel mundial y tienen en las más grandes compañías, y con eso es que se reparte el retiro de de los maestros y de los diferentes sistemas del gobierno. ¿Y por qué eso no lo podemos aplicar en Puerto Rico? ¿Por qué no? Porque aquí se lo llevan. Si sabemos controlarlo y sabemos cómo administrar el dinero, Puerto Rico fuera un país rico, porque Puerto Rico sí genera dinero. Lo que pasa es que nosotros botamos el dinero, como hacemos en todo. Por eso es que la educación empieza desde la escuela. ¿Por qué? Porque la educación es la que te enseña cómo administrar el dinero, cómo poder llegar de ser un país que bota todo a ser un país que genere dinero. Y es la realidad. Porque Puerto Rico en lo innecesario gasta, pero en lo necesario no gasta. Y es la realidad. Y en otro día voy a hablar sobre la economía y voy a hablar sobre mi manera de ver el sistema de ahorro y cómo yo veo el sistema de ahorro. Y eso es una cosa sumamente importante para el país. Nada, me gustaría que se suscribieran, que le dieran like, que comentaran y que me siguieran en las redes sociales. Muchas gracias.